Permítanme comenzar con un nombre propio, Yuri Kerpatenko. Kerpatenko era el director de la Orquesta Filarmónica de Gerson y fue asesinado hace solo unos días tras negarse a dar un concierto en un territorio ocupado por Rusia. La invasión de Ucrania está dejando una estela de heridas abiertas, tangibles e intangibles, desde los más crudos peligros que enfrentan artistas, periodistas y académicos hasta la destrucción del patrimonio cultural. Los costes de esta guerra son inasumibles para la humanidad como conjunto. Por eso, en nuestra hoja de ruta para contribuir a la paz, la reconstrucción y la recuperación, el arte y la cultura deben ser una piedra angular y un lugar seguro. El sector cultural y creativo debe contar con mecanismos de cooperación y financiación que permitan continuar con su trabajo, porque el arte y la cultura pueden ser herramientas para la paz, porque su voz será imprescindible para transitar el posconflicto. Gracias.